Quererse libre, un intento de humanizar la realidad. Quererse libre, con Lía Méndez, Fortunato Morrone y Pía Argimón. Quererse libre, un programa para la libertad. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día. Bueno, Buenas. sí, podés saludar. Bueno, yo estoy esperando que... ¿Te pareces a Fortunato? ¿Vos sabés hablar bien en ¿Dónde inglés? está Fortunato Morrone? ¿Sabés? Yes. Ay, es igual que I'm Fortunato. speaking English. Tiene la misma pronunciación. I de know Fortu. to speak in English. Ay, igualito. No Buen se día va a a notar la todos. ausencia. Bueno, un saludo a Fortunato, que seguramente nos está escuchando. Fortunato, ¿dónde Desde está en Fortunato? la cama, está durmiendo. Yo le mandaría saludos ¿Cómo? al plomero de Fortunato. ¿Por en qué? este caso. Sí. Fortunato, hay un lugar en tu cama para mí. Bueno, vamos a tener que presentar al gracioso que lo están reemplazando. ¿Quién a es esta Fortunato. voz? ¿Quién es esta voz masculina esta mañana? Gabriel Bulgach. Buen día, ¿cómo andan todos? Muy bien, un amigo. Gracias por invitarme a tu programa, Lía. Gracias gusto. por invitarme a tu programa, Pía. Gracias. Gracias, Fortu, por invitarme a tu programa. Por no estar. ¿Dónde está Fortu? Estamos en el 4371-7045 o 4371-7046. Bueno, y esta introducción es para despistar, porque en realidad a Gabriel lo hemos invitado para hablar de cosas muy serias. Es así. Es muy temprano para hablar de cosas muy serias. Sí, mirá, yo amanecí con cosas muy serias. Qué locura, ¿no? Todo lo que va sucediendo a diario. Digo, en términos de seguir generando dudas, seguir generando confusión. Yo me acordaba de aquello que si entre ellos se pelean los devoran los de afuera, ¿no? Y los de afuera nos quieren devorar hace rato. Y todo lo que hacen por dividir, por fracturar, por separar, por enfrentar, ¿no? Me parece que en todo caso deberíamos concientizar o por lo menos alegar a favor de la reconstrucción del tejido que hace mucho tiempo fue destruido, el tejido social, y cuando empieza un proceso que orienta y que lleva y que promueve y que genera la reconstrucción de ese tejido, obviamente los que hicieron mucho por destruirlo ponen fuertes resistencias a que eso sea posible. Y me parece que esos son otros intereses, otros poderes, no son los intereses del pueblo. Y me parece que en ese sentido el pueblo debería despertar, abrir un poco los ojos, no dejarse manipular, no dejarse engañar, porque los que sacan rédito de eso rompen y después siempre están ubicados en otro lugar. Y nosotros nos quedamos acá con la destrucción, la dificultad de reconstruir. Me parece que estamos en un momento clave, digamos, para decidir realmente si queremos seguir viviendo y las condiciones en que queremos hacerlo, ¿no? Así que me parece que tenemos que hacer nuestro esfuerzo por abrir los ojos, por despertarnos, por no dejar que nos hagan la cabeza, por no dejarnos quitar la libertad, ¿no? La libertad de elegir. Fíjense lo que está sucediendo. Están intentando. Ha habido un fallo que anula elecciones, que anula la decisión popular. Es una locura. Si eso no tiende a fracturar, a dividir y a enfrentar, y sin embargo las voces que se alzan de uno y otro lado no dejan claro, digamos, dónde está el problema. No dejan claro dónde está el problema. Han montado toda una escena desde antes de las elecciones en Tucumán, mucho antes de que se produjeran las elecciones, fueron montando un escenario para después arremeter, porque se sabía, digamos, que uno de los candidatos estaba muy lejos de llegar a competir o a pelearle la punta y la elección al otro candidato, el del Frente para la Victoria y el del Frente Cambiemos con los radicales.
con los radicales digo porque el candidato Cano radical estaba tan lejos de poder, digamos, verdaderamente pelear la posibilidad de ganar la gobernación, que entonces se instalan, o sea, como no pueden ganar, ya saben de antemano que no llegan, que el pueblo no los elige, entonces no encuentran nada mejor. Esta es una nueva modalidad además en todo el país, que la van instalando, de empezar desde antemano a generar la duda que ahí va a haber fraude, que ahí las elecciones no van a ser limpias, que el resultado va a ser dudoso, ya desde mucho antes. Entonces llega el momento y hacen todo el desastre que se hizo en Tucumán. Nosotros, Gabriel, invitamos en un programa anterior a Gustavo Tenaglia. Creo que justo estuvo participando. Que estuvo allá. Estuvo en esos días, cuando fueron las elecciones allá. Sí, y pudo ver bien de cerca. Un testimonio muy interesante el que nos transmitió. Un programa muy lindo. Sí, porque él vio, digamos, él vivenció toda esa maniobra y hoy nos encontramos además con que, bueno, otro tema para otro programa, aunque ya lo venimos tocando en varias veces, es el tema del Poder Judicial, ¿no? La estructura judicial, los jueces, muchos de ellos, que largan un fallo anulando una elección como si anularan una resolución que toma una persona cualquiera individualmente, y en realidad es la primera vez que se hace eso, ¿no? Es monstruoso. Había 100.000 votos de diferencia. Así es. Y además se esperó al escrutinio definitivo, porque suponte que vos en una elección muy amañada, fraudulenta, brutal, bueno, lo primero que tiene que hacer, en este caso la autoridad correspondiente judicial, frente a una denuncia, es decir, señores, esta elección no vale. O sea, la hubiera anulado de entrada, si fuera el caso. Yo no estoy de acuerdo con que anulen una elección, digamos, con que anulen la expresión de la gente en una elección. Pero supongamos que hubiera sido una cosa muy brutal, muy grosera, etcétera, y entonces anula. Pero no puede esperar. Dictó una medida cautelar, dijo sigan con el conteo, sigan con el escrutinio, abran las urnas, hagan todo lo que quieran hacer, y cuando terminen, antes de proclamar al candidato, nosotros vamos a hablar. O sea que cuando terminaron, según el candidato que hubiera que proclamar, ellos dictan un fallo anulando la elección. Vos hace un rato hacían mención a que nos devoran los de afuera, y eso al Martín Fierro del José Hernández, que ahí está muy bien descrito cómo eran fraudulentas los procesos eleccionarios allá por el 1800 y cómo llevaban a uno y cómo los emborrachaban a otros para que algunos fueran a votar y otros no fueran a votar. Me parece que el tema de la democracia propia de esta época moderna tiene un montón de misterios. De hecho, si yo no recuerdo mal, por ahí nos vamos, pero bueno, es como un ejemplo. La primera elección que gana Bush, el famoso George Bush, el hijo del otro Bush, fue un proceso totalmente viciado. Tuvieron un mes y fueron por poquitos votos en uno de los estados. Exacto. Allá en Estados Unidos, que era el de Miami. Sí. Y por eso el tipo termina ganando toda una elección, y aparte, digamos, como la situación de que ahí había habido un fraude, había algo que no estaba bien, y de hecho, digamos, eso le dio la elección, y después las barbaridades que han ocurrido, digamos, a partir de... Pero bueno, yo creo que la misma, la misma mecánica de la cuestión democrática no está exenta de los intereses, de los mismos grupos de intereses que impulsan muchas veces los partidos políticos, o que los partidos políticos representan determinados poderes que de algún modo impulsan una determinada cuestión y que no tienen ningún tipo de pruritos en... Llegado el caso, hacer lo que tengan que hacer. Sí, y es lo que estamos viendo, ¿no? En este proceso electoral que tiene elecciones previas, pero que todo va a confluir en la elección nacional de octubre. Y entonces todo está montado en función de esa elección nacional, que a la vista están las encuestas, digamos, que se están haciendo hasta hoy, que muestran una diferencia importante entre el primero y el segundo, y entonces
Una diferencia que, bueno, que además a la luz de todo lo que está apareciendo en estos días, de denuncias, etcétera, respecto del candidato segundo de Macri, está claro que además se puede separar mucho más todavía del primer candidato. Y entonces ya vienen siguen con esta modalidad de montar... Es como un clima... Ya están preparando lo del Chaco, ¿viste? Ya están preparando lo de Chaco. Es como un clima social en el que toda la elección va a quedar deslegitimada. Exacto. Y de algún modo el Poder Judicial como actor que viene cobrando cierta relevancia en términos de como contrapeso del Poder Judicial, y aparte, digamos, me parece que gran parte de la sociedad está como no hay otro actor que se haya erigido como en un contrapeso del Poder Judicial, de este proceso democrático que vivimos los últimos 12 años. Hay muchos que reclaman del Poder Judicial justamente eso, que sea el actor que termine invalidando. Exacto. Entonces se le otorga o se le está emplazando un poder en tareas que no le corresponden, en acciones y roles que no les son propios. Dicho sea de paso, el poder menos democrático, porque es el único que no es poder electo. Que no es electo por la gente. O sea que ellos... Que no son elegidos. Que no son elegidos. No son representantes de nadie. Exacto. Como el amigo el juez Fight, que tiene 90... O sea, pueden quedarse eternamente atornillados en sus sillas. Sí, invalidando la decisión de todo un pueblo. Exactamente. Y aparte él dice, yo renuncio y es a partir de tal fecha, tal hora, tal minuto. Claro. Ni un segundo antes, ni... Exactamente. Todo el poder. Todo. O sea, hacen exactamente lo que se les ocurre. Eso es la impunidad. Bueno, nosotros hace cuánto tiempo venimos promulgando este asunto de la democratización del Poder Judicial. Sí, así es. Que el Poder Judicial sea un poder que también quede... digamos, en situación de ser electos aquellos que van a representar esa tarea, que no es una tarea menor. Que la gente los pueda elegir. Exactamente. Y los pueda remover. Y los pueda remover en el caso de que no cumplan con su función, ¿no? Estamos todavía un poco lejos de eso. Muy lejos, muy lejos. Muy lejos. Vos sentís que estamos muy lejos. Estamos muy lejos porque fíjate... el gobierno de Néstor Kirchner, pero sobre todo el de Cristina Kirchner, se ha metido, digamos, con temas muy pesados del poder y, bueno, de hecho pudieron sacar la ley de comunicación audiovisual, ¿no? Que fue tan resistida y donde hay el poder mediático, que es uno de los poderes más fuertes. Sin embargo, ahí se pudo operar y avanzar. Y con la democratización del Poder Judicial no se pudo. No se pudo. No se pudo. Y te digo, en realidad se ha avanzado en muchos aspectos, qué sé yo, con las estatizaciones. Se metieron con los bancos, con el poder del financiero internacional, cuando se estatizaron las AFJP, cuando esos fondos volvieron al Estado. Y sin embargo... con el Poder Judicial no se pudo. Bueno, tuvimos hace poquito la puesta en marcha del nuevo Código Civil, que fue una reforma muy interesante, pero tenemos pendiente la reforma del Código Penal. Claro. Del Código Procesal Penal, que bueno, detrás de todo el Código Procesal Penal se encuentran instituciones como el sistema carcelario, y un montón, digamos, de instituciones que hacen, digamos, a esa función como represiva. Me refiero a patronatos, me refiero a, digamos, a todo un sistema de... Bueno, para no extendernos por ahí demasiado con esto. No, dale, porque esas cosas no son las que se hablan todos los días por los medios, no hay información. La gente tiene que poder, al menos, abrir, digamos, un espacio para empezar a escuchar en principio y luego cotejar opiniones diversas y sacar bueno, sus propias conclusiones. Digamos, en términos más generales hay algunas teorías respecto del Estado que ponen, por ejemplo, lo que tradicionalmente se llama burocracia a todo intento, digamos, de resistencia a los cambios que se quieren promover en términos como progresistas. O sea, cuando hablamos de burocracia hablamos de un conjunto de personas que, siendo parte del Estado, quedan como atornilladas a su silla, a su tarea, a su función,
y de algún modo resisten cualquier tipo de cambios porque que las cosas se funcionen de un modo son propios a sus intereses. Exacto. Particularmente me parece que el Poder Judicial, un poder, como decíamos, no democrático, un poder que puede eternizarse prácticamente hasta que se le, digamos, hasta que ellos se mueran. Hasta que se mueran o hasta Un que ellos, poder con privilegios. Es un Es poder con antidemocrático. Solo eso, digamos, independientemente de la elección de los integrantes del Poder Judicial, los privilegios, eso es antidemocrático. Y tienen privilegios, no pagan impuestos los jueces, ¿qué te parece? exactamente. Para empezar, porque tienen otro privilegio Bueno, además. hay toda una construcción en términos de los distintos fueros en el Poder Judicial y toda la gente que trabaja y que hace, digamos, a la tarea cotidiana de ese Poder Judicial, que se la podría pensar como una burocracia que está atornillada a una situación y que no quiere cambios porque de algún modo manejan, Claro. digamos, tienen manejo de poder y manejo de Exactamente. recursos y manejo de distintos tipos de elementos que hacen a que las cosas sean de un modo y a que ellos sean, en definitiva, quienes tomen la decisión respecto de distintas cuestiones. Entonces, digo, por ahí lo que decía vos recién, como si esto no se conversa, no se comunica, no se conoce. Bueno, hay toda una parte del Estado, el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, hay toda una parte del Estado, el Poder Judicial, integrado por personas que están hace años en esa situación que no quieren, o en general hay una gran resistencia a promover cambios. Así es. Y nosotros hemos tenido durante 100 y pico de años, hemos estado regidos por el Código Civil, que es las normas que de algún modo le dan la forma a las relaciones personales e interpersonales en términos de lo social. Hubo 100 y pico de años de resistencia a modificar esos modos. Así es. Y finalmente, en un largo proceso, y eso se logró. Bueno, ahora hay que modificar el Código Penal. Que dicho sea de paso, ese Código Civil, desde su nacimiento, lo que guardaba era grandes desigualdades sociales, para empezar, entre hombre y mujer. Y mujer, Claro. exactamente. Vos nos vas a retar, porque Sí, son las porque- 10:22 y porque nosotros yo no ya- paramos de hablar. Porque yo ya tengo la música en puerta. Dele nomás. Yo les digo, tomen lápiz y papel porque al terminar esta canción les voy a dar un dato muy, pero muy bueno. Dice Georgina Hassan, nunca el amor fue tan fácil y profundo como respirar. Hoy es 18 de septiembre, vamos a dedicarle esta canción a la Eve que cumple años y seguramente nos está escuchando. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Eve. Como respirar en la dulcísima voz de Georgina Hassan. Abro esta cajita, guardo otro suspiro. Es solo para recordar, para tomar distancia, distancia chiquita, y volverte a mirar. Abro esta cajita, guardo mi secreto. Nunca te dejé de esperar. Nunca el amor fue tan fácil, profundo como respirar. Como respirar, subidos al tejado de tu casa. Como celebrar el desvelo de los girasoles. Soles, tus ojos del tiempo, mi bosque del sur, tus dragones y mis mariposas, mis cascabeles como abalorios, tu tesoro de hojas. Abro esta cajita, guardo otro suspiro. Es solo para recordar, para tomar distancia, distancia chiquita, y volverte a mirar. Abro esta cajita, guardo mi secreto. Nunca te dejé de esperar.
Quererse libre, una sinfonía que hay que saber escuchar. Era la voz de Georgina Hassan, y si les gustó les cuento que esta tarde a las 7 de la tarde en el Museo Irurtia O'Higgins 2390 de Belgrano va a estar cantando gratuito, entrada libre y gratuita. O'Higgins 2390 Belgrano, 19 horas, Georgina Hassan. Bueno, Gabriel Bulgach, te vamos a presentar. Lía Méndez, buen día, ¿cómo le va? Vos tenés... Fortu, ¿dónde estás? Empezamos de vuelta. No, me interesaba, Gabriel, en base a tu formación, Gabriel Bulgach es trabajador social, es coordinador de la Mesa de Diálogos en el Senado, un espacio abierto de diálogo con las organizaciones sociales, un espacio muy interesante que lleva ya casi 4 años. Casi 4 años. De construcción, podríamos decir. Y ayer se hizo un evento muy interesante sobre discapacidad, específicamente en lo que hace al tema laboral, la inclusión laboral. El tema de la inclusión laboral, ¿no?, de las personas con discapacidad. Y la verdad que te invitamos porque a mí me gustaría conversar un poco sobre tu óptica acerca de las políticas de inclusión, las políticas sociales, sobre todo el desarrollo que han tenido en los últimos 12 años. Y te largo el tema y algunas inquietudes para que, si te parece, vayas comentando y desarrollando. Y es que las políticas tan necesarias, disculpa que te interrumpa. Cuando vos decís políticas tan necesarias, bueno, parte de la historia del tema de la política pública, de la política social, justamente vino a querer, digamos, dar cuenta de eso. ¿Son necesarias las políticas públicas? ¿Son necesarias las políticas sociales? ¿Es el rol en este mundo, digamos, capitalista, por llamarlo de algún modo así, la intervención del Estado? Es necesario, lo que pasa es que el capitalismo no es que tenga previsto... Lo que pasa es que es necesario, es una afirmación tuya. Absolutamente. Bueno, volvemos al mismo tema. Siempre te peleas por lo mismo conmigo, con mis afirmaciones. Cuando yo hablo del futuro... Si vas a venir a interrumpir a Lía, no te invitamos más. No, es para pelearnos. Es que el punto viene así. Claro. Hubo toda una discusión, claro, y de hecho hay todavía una discusión, sí, en términos de si el Estado tiene que intervenir en lo social o no. O sea, ¿cuál es la visión pura del capitalismo? Que el Estado tiene que ser un Estado mínimo, chiquito, ocuparse de algunas poquitas cuestiones, y después todo el resto de la vida social tiene que quedar en manos del mercado. De las grandes corporaciones. Tal cual. Entonces, por eso la gran resistencia. Exactamente. Entonces, hay todavía un montón de gente, de grupos, de intereses, digamos, a favor de que los distintos países configuren estados mínimos, estados que prácticamente no tienen intervención en lo social. O sea, lo social, cuando hablamos de lo social también está complicado como definirlo, pero en términos generales uno existe en el mundo y de algún modo tiene necesidades que satisfacer. Necesidades de alimento, necesidades de vivienda, necesidades de transporte, distintos tipos de necesidades. Ok. ¿Cómo hago yo para comer? ¿Cómo hago yo para vestirme? ¿Cómo hago yo para conseguir un lugar donde vivir? Bueno, más de uno de esos sectores que se resisten te diría, bueno, mirá, como hacemos todos. A mí nadie me ayudó, yo hice mi vida, tengo mi casa, mi trabajo, pago los impuestos, que no pagan los impuestos, que cuando pueden, no me des boleta si no la necesito, y ahí
se morfan un pedazo de los impuestos que dicen después que pagan. Bueno. Exactamente, pero en todo caso, digamos, ¿el esquema cuál es? ¿Cuál es el planteo básico que hay? El planteo básico es que estamos en un mundo donde hay que trabajar y de algún modo, digamos, todo aquello que hace la resolución de las necesidades viene por vía del dinero. ¿Cómo consigue uno dinero? Y desde lo individual, además. Y desde lo individual. Así o sea, ahí es que se abre el famoso mundo de la división entre capital y trabajo. Capital, digamos, aquellos que tienen el capital, el que no tiene capital, ¿qué tiene que hacer? Tiene que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Entonces ese es el esquema básico. Si usted tiene plata, no, trabaje. ¿Quiere comer? Sí, trabaje, porque para comer... Pues, claro. Como dice Macri, nada es gratis. Absolutamente, como decía Niembro, usted quiere fútbol para todos, vaya a Cuba. Claro. Vaya a lugares donde la cosa aparentemente se organice de otro modo. Y si no pague, porque esto cuesta mucho. Exactamente, Imagínate. acá la cosa, a mí me tienen que pagar, él decía, a mí me tienen que pagar, a los periodistas nos tienen que pagar, a los jugadores tienen que pagar, es todo un tema... No hay plata para todos. No hay fútbol plata para todos, no hay plata para todos. No hay plata para todos. Así que, Lía, básicamente el tema, digamos, de la aparición del tema o de la necesidad de políticas sociales o políticas sociales como una particular política pública, aparece ya en grandes discusiones allá por el 1800 acerca de, bueno, porque obviamente no todo el mundo tiene trabajo. Cuando empezó la revolución industrial empezaron las grandes migraciones del campo a la ciudad, porque el campo, digamos, empezaba a menguar en su producción y empezaba a haber mucho requerimiento de mano de obra en las grandes fábricas que empezaban a montarse en las ciudades. Así es. Bueno, ok. ¿Qué pasaba con la gente que no tenía para comer? ¿Qué pasaba con la gente que se enfermaba? ¿Qué pasaba con la gente, digamos, en esa época la cuestión sanitaria no era ninguna maravilla, entonces había grandes epidemias, había grandes hambrunas, entonces por las ciudades, particularmente de Europa, por ahí, se veían grandes contingentes de gente en la calle, gente librada, digamos, a que digamos, resolvieran sus cosas como pudieran. Entonces surgió la inquietud por lo social. Surgió ahí un concepto que es clave en el mundo de la política social, que es la cuestión social. ¿Qué pasa con la cuestión social? ¿Quién la resuelve? ¿Quién se ocupa? Dejamos que cada quien tenga la posibilidad de vender su fuerza de trabajo y, como nos pintaron en la época del neoliberalismo de los 90, quien no logra sostener o conseguir un trabajo es por su propia ineptitud, por su propia ineficacia, porque no ha logrado, digamos, adaptarse al mundo. O sea, es una visión que todavía está. Absolutamente. Es una visión Mira, zoológica. Aquello de bueno, no hay que darles el pescado, los que se oponen a todo lo que es el desarrollo de los derechos, en definitiva. O sea, los instrumentos para que se puedan efectivizar los de derechos sociales, como la asignación universal por hijo, son instrumentos, o sea, los derechos son propios de lo humano. Lo que hacen en todo caso los gobiernos es desarrollar los instrumentos para que esos derechos puedan ser efectivos, pero no falta quien dice, bueno, pero a ver, hay que enseñarles a pescar y no darles el pescado. Sí, claro, pero esa gente que dice eso es porque le ha tocado estar parado de este lado de la balanza. A mí me gustaría saber qué dirían si les hubiese tocado estar del otro lado de la balanza, si tendrían el mismo discurso, no teniendo las mismas posibilidades que tienen hoy. Pero los que promueven ese discurso son los que tienen los buques factoría, los que depredan los mares, los que no dejan nada y encima te dan en comodato la caña, no te dan el pescado, te dan en comodato la caña y además se los tenés que vender a ellos los pescados porque ellos fijan el precio. Esos son los que dicen que a la gente no hay que darle el pescado, sino que hay que enseñarle a pescar. Sí, de algún modo la incorporación o la progresiva incorporación de la perspectiva de derechos va generando todo un lío en este tema de la política social porque ya no sé, digamos, si uno se ubica en la perspectiva de derechos, ¿qué significa la perspectiva de derechos? Significa la declaración y la aceptación que cualquier ser humano es, por el simple hecho de ser humano, es un sujeto de derechos. Todo ser humano. Todo ser humano, cualquier ser humano, independientemente a cualquier cosa, independientemente a su color, independientemente a dónde haya nacido, independientemente a todo.
cualquier ser humano, por el simple hecho de haber nacido ser humano, tiene un conjunto de derechos que el mundo en conjunto tiene que garantizar. ¿Por qué hay tanta dificultad para asumir eso así cuando se trata del otro ser humano y no de mí? Bueno, ¿por qué es tan distinta la vara? Yo creo que acá también, o sea, a ver, nuestra historia no empieza ayer. Entonces, digamos, en el proceso de desnaturalizar la cuestión de lo social, de cómo se organiza lo social, de qué pasa con los poderes, en continuación a, digamos, por ahí a lo que veníamos conversando antes, lo que hay que plantear, digamos, como con firmeza, es que las concepciones de lo humano, digamos, también están en puja, también están en confrontación. Acá en nuestro país, digamos, se la reconoce que ello evita, por ejemplo, por tratar de plantear la cuestión de la necesidad ligada a los derechos. Uh-huh. Bueno, no es lo mismo plantear las necesidades ligadas a los derechos que plantear las necesidades como un problema individual. Así es. Si quieren... Yo tengo derecho a pasar música. A pasar buena música. Sí, como bueno, siempre, a pasar música. Nuestra música es muy latinoamericana. Es la selección de Pía es única. Muchas gracias. Es música en castellano, música de intérpretes o artistas que son independientes, que no, en general no los escuchás en las grandes radios y en los medios masivos. Vamos a escuchar ahora una samba que me encanta, Samba de los Días, por las Aymama, unas chicas lindísimas, muy jóvenes. Es una samba de Mariana Walsh, un poco de ternura para una mañana como esta. Samba de los Días. Me ilusioné, el miércoles no dormía, pensando en volverte a ver. El miércoles no dormía, pensando solo en volverte a ver. El jueves me arrepentí del entusiasmo de ayer. El viernes me propusiste y yo como ir llover, y el sábado nos dijimos adiós, adiós, que te vaya bien. Fíjense qué manera de perder el tiempo día tras mes. Pasó una semana entera, pero años pasaron 10, hasta que un domingo de primavera hice el palito y me enamoré. Con el pie, el martes nunca te embarques, por eso no me embarqué. El martes nunca te embarques, por eso mismo no me embarqué. El miércoles lo perdí, cambiando de parecer. El jueves te di la mano y el viernes te la quité, y el sábado nos dijimos adiós, adiós, que te vaya bien. Fíjense qué manera de perder el tiempo día tras mes. Pasó una semana entera, pero años pasaron 10, hasta que un domingo de primavera pisé el palito y me enamoré. Yo también, y mucho más. Y estamos re bien. Me gustaría que nos vayamos a vivir juntos. ¿No estás cansada de seguir con los problemas de tus viejos? Vámonos lejos. Mirá, mientras estemos juntos, no necesitamos nada más. No toda promesa es verdadera. ¿No estás cansada de seguir con los problemas de tus viejos? Vámonos lejos.
Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. Llámanos al 145, línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. Para más información consulte en www.comitecontralatrata.gov.ar. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Hermosa versión de la samba de los días de la Mariana Walsh por las chicas Ay Mama. Acá tenemos un tema de mucha injusticia y de incoherencia, porque nosotros invitamos a alguien para que venga a hablar y quiere hablar y no lo queremos dejar. Para quien recién nos sintoniza, estamos con el licenciado Gabriel Bulgach, especialista en políticas públicas. Estás en inferioridad de condiciones. Acá somos dos charlatanas y vos querés venir a hablar. Bueno, déjenme 2 minutos. Te vamos a 2 minutos, no, habló todo mucho. 2 bloques. 2 minutos es mucho. 2 minutos es mucho, pero bueno, vamos, dale, 1 minuto 58. 1 minuto 3. No, pero para continuar lo que veníamos charlando de antes, o sea, el tema de la política social tiene sentido cuando uno tiene que pensar qué pasa con la gente que no puede resolver su campo de necesidades vía el mercado, vía, digamos, una situación de cuando decís trabajo. Cuando uno tiene que resolver, ¿a quién te referís? A todos, a cualquier persona. Claro. A cualquier Pero ser quien humano. tiene que resolver es el Estado. Bueno, esa es la pregunta. ¿Qué pasa cuando nos encontramos en un determinado lugar del planeta donde hay un conjunto de personas que no pueden resolver vía el mercado sus propias necesidades? ¿Quién resuelve eso? ¿La solidaridad del barrio? Eso puede estar hoy, puede mañana no estar. Bueno, eso fue cuando el Estado se desentendió totalmente, en la época neoliberal. Bueno, eso exactamente. fue la solidaridad del barrio. Y ahí, surgieron la mayor cantidad de organizaciones sociales de esta última época, surgen a fines de los 90 para dar respuesta a la ausencia del Estado. Bueno, pero ese es un modelo, Lía. Hay todo un conjunto de personas que creen que las cosas son así, creen que frente a las necesidades individuales, porque se ven así, el señor no tiene trabajo, el señor perdió su trabajo, la señora no sé qué, bueno, él tiene un problema, él no come, bueno, claro. Vos tuviste, digamos, ¿te acordás? Supongo que te acordás, en todo el tema del proceso de cortes de ruta allá por el 2000 y pico, bueno, no es una persona, el tema es un problema. Deja de ser individual y pasa a ser social cuando no se trata de una persona. ¿Qué pasó en fines de los 90, principios del 2000? Aparte que este país explotó. Hubo millones de personas por debajo de la pobreza, millones de personas en situación de indigencia, millones de personas que durante varios años no lograron, por vía del mercado, resolver su propia situación de existencia. En ese sentido, entonces tenés 2 grandes teorías en la política social. Una, que la mejor política social es que no exista, sino que existe una gran política económica que de algún modo permita que todo el mundo tenga trabajo, entonces todo se resuelve vía el dinero que a vos te ingresa por el salario, y hay otra gran visión que es, como eso no es posible, por la esencia del planteo del sistema capitalista, no es posible que todas las personas... Eso es teoría, totalmente. Exactamente. En la práctica lo que ocurre es que millones de personas en nuestro país y en el planeta, en todos estos 200 y pico de años de proceso capitalista, se han muerto o han estado viviendo en situaciones de indigencia y de tremenda necesidad porque no logran resolver estas cuestiones. Entonces, nos encontramos con procesos políticos donde el Estado, o donde se define que el Estado va a hacerse cargo de esa situación. En algunos casos es una mirada muy asistencialista, en otros casos es una mirada muy ligada al enfoque de derechos. No hay asistencia, no es que esa persona tiene necesidad, entonces, bueno, yo soy buenito, entonces le voy a llevar un plato de comida. No, esa persona es un ser humano que tiene derechos y el Estado es el último garante, o el primer y último garante de que cada persona pueda cumplir con los derechos que están consignados en la ley. Entonces, el diseño de políticas sociales tiene que ver con la posibilidad de constituirse en un ser humano sujeto de derechos. ¿Qué pasa en el proceso de estos últimos 12 años en nuestro país? Que ha habido una cantidad de implementación de políticas sociales que no quedan como un simple, programa, sino que al asociarse al tema de derechos,
quedan, digamos, o sea, no están pensados desde una óptica por ahí más clásica de política social en términos asistencial. El ejemplo más claro en esto es la asignación universal por hijo, que no es un programa, no es un plan social, como mucha gente cree, sino que es, no nos vamos a extender con qué es exactamente la asignación universal por hijo, pero es la compensación. Sí, porque no se conoce. Es bueno que te extiendas, aunque hablemos solo de eso. Bueno, el asunto es así. Cualquier persona que tiene un empleo en blanco, en su recibo de sueldo va a haber un ítem que tiene que ver con la asignación familiar si tiene hijos menores de 18 años. Cualquier persona, o sea, eso es un acuerdo que hay en términos, digamos, de cómo se constituye el salario, en el sentido de que si una persona que trabaja tiene hijos menores de 18 años, hay una parte de ese salario que está destinado al apoyo para esos hijos en términos de que puedan asistir a la escuela, de que tengan útiles escolares, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba con la gente que no tiene empleo formal? Bueno, ese apoyo que se le brinda a las familias para fomentar y para colaborar que esos hijos puedan ir al colegio, que tengan la comida y tengan los útiles como para poder ir al colegio, no estaba. La asignación universal es básicamente eso, es el mismo aporte de las asignaciones familiares para los empleados en blanco se les da a las familias o a las personas que tienen hijos y que no tienen un empleo formal. En el momento en que esas personas consiguen un empleo formal, la asignación universal deja de existir, porque existe la asignación universal que se paga por el recibo de sueldo. Entonces cuando hablamos de la asignación universal, no es un plancito que cobra una persona por tener un hijo, no es que las mujeres se van a embarazar para tener hijos para cobrar el plancito, es la misma situación que le toca vivir a todos aquellos que tienen empleo en blanco, un salario formal, un salario en blanco, se compensa a través de la asignación universal ese mismo derecho a todas las familias que no están en situación, digamos, de una formalidad laboral. Y como yo soy un ser humano y tengo derecho a la música, más música. Les voy a pasar el último tema del día de hoy, que es ni más ni menos que la voz de Cecilia Todd haciendo Cuando la mar, Venezuela. Cuando la mar se torna apaciguada, calmada, suele la mar robar azules de los cielos. Se quita su gris, su opaco velo, su velo, mientras empieza a despedir la madrugada. Se quita su gris, su opaco velo, su velo, mientras empieza a despedir la madrugada. Cuando la mar se torna compañera de veras, le da su seno intenso, inmenso al hombre armado. Y ella le ofrece la pesca entre las manos, sus manos, para romper así su calma mañanera. Y ella le ofrece la pesca entre las manos, sus manos, para romper así su calma mañanera. Cuando la mar se torna por el día melodía, el pájaro salado y salada la piragua. Fugaz canción, razón que sale de las aguas, sus aguas te calmará la sed, tu sed del mediodía. Fugaz canción, razón que sale de las aguas, sus aguas te calmará la sed, tu sed del mediodía.
torna cariñosa y hermosa, suele llevarte lejos, tan lejos con la brisa. A la rojiza raya rojiza que en la tarde rojiza allá en el horizonte se posa y se reposa. A la rojiza raya rojiza que en la tarde rojiza allá en el horizonte se posa y se reposa. Cuando la mar se torna retrechera y arretera, se oyen pelear la noche y lo turquesa. Se ve llegar de pronto y pronto la pesada y triste, tal vez afortunadamente pasajera. Se ve llegar de pronto y pronto la pesada triste, tal vez afortunadamente pasajera. Cuando la mar oscura y meditada, cansada, se enciende con la luna, su luna y la santilla, parece renacer, nacer de sus sencillas orillas, para volverse nueva, de nuevo apaciguada. Parece renacer, nacer de sus sencillas orillas, para volverse nueva, de nuevo apaciguada. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Hermosa la voz de Cecilia Todd y nuestro viaje por Venezuela. Bueno, acá estamos. Hemos decidido nosotras dos que no te vamos a dejar hablar. Les agradezco mucho. Te agradecemos mucho tu Gracias, Fortu. Ya habló mucho y además nos falta terminar el programa. No, que es un tema muy largo, daría para... Sí, claro. Si ustedes quieren me invitan para el próximo viernes, si no, tenemos nada. todos comprometidos hasta el 2019, pero después te podemos... Bueno, les puedo mandar un mail si quieren, ustedes lo leen. No, lo que sí me parecía que estaba bueno que conversáramos un poco sobre que estamos muy cerquita, el 16 de septiembre fue el aniversario, el 5º año de la partida de Silo, nuestro maestro y guía espiritual. Y de quien hemos hablado acá en otros programas, sobre todo celebrando el 4 de mayo, el Día del Testimonio. Sí, el 2 de octubre, el Día de la No Violencia, hay muchas cosas que siempre estamos comunicando, pero bueno, contar un poco esto, el documental que está... Se estrenó ayer. Sí, y que a lo mejor hay mucha Silo, gente la leyenda. Que, claro. Estoy igual que Bugas, no te dejo No hablar. me dejas hablar. Dale. No, nada, eso, que en el cine Teatro Gomón, ahí sobre la calle Rivadavia, está toda esta semana por un precio muy accesible, 8 pesos la entrada. Silo, la leyenda, un documental que cuenta un poco el recorrido histórico de nuestro maestro, y me parecía que estaba muy lindo compartirlo con la gente que a lo mejor tenga ganas de saber quién fue. Claro, este porque personaje mucha gente que le ha se cambiado. pregunta y no alcanza, o sea, le han quedado como algunas versiones, pero no sabe quién fue Silo, y la verdad que está muy bien logrado ese documental, así está que muy bien hecho. Sí, lo recomendamos. Muy linda la música. Bueno, y nuestro homenaje a nuestro maestro y guía espiritual. Y podríamos hacer un homenaje leyendo algo. Y yo pensaba con esto que ustedes hablaban de las políticas públicas, y me acordaba de esa frase que él decía en Punta de Vacas en el año 2004: poco a poco comenzará a clarear el alba de un nuevo día. Las culturas empezarán a entenderse. Los pueblos experimentarán una ansia creciente de progreso para todos, entendiendo que el progreso de unos pocos termina en progreso de nadie. Sí, habrá paz, y por necesidad se comprenderá que se comienza a perfilar una nación humana universal. Sí, un alma grande, ¿no? ¿Se acuerdan de Gandhi? Sí. Él decía que había dos grandes almas, la de Gandhi y la de Luther King.
Bueno, se ha sumado un alma más. Así es. Un alma grande, Silo. Gaby. No, yo me quedé en silencio, porque digamos, Silo para mí, por ahí ligándolo al tema que hemos hablado hoy, es el ideólogo, el sintetizador, el impulsor de un nuevo humanismo, de un humanismo universalista, en donde el tema del enfoque de derechos es un tema, digamos, casi de columna vertebral. La comprensión de que el ser humano, digamos, es un ser como especial. A veces uno tiene la posibilidad de tomarse como un poquito de perspectiva, un poquito de correrse un poco de la dinámica y del ruido cotidiano, y a mí me pasa a veces, intento que me pase más seguido de lo que me pasa, pero la magia de la conciencia humana, la magia de la conciencia humana individual, la magia de la conciencia humana en tanto especie, la construcción de un mundo a partir de esa magia que tiene un ser animal, entre comillas, con una conciencia que no es muy difícil de explicar. ¿Qué es eso de la conciencia? No hay perro, gato, o sea, hay una única especie en este planeta transitándola con eso, con ese plus, con ese agregado que es conciencia. Y eso es mágico. Claro, es el único animal que vuelve sobre sí mismo, ¿no? Y toma conciencia. Que puede reflexionar sobre sí. Exactamente. Que puede imaginar más allá del próximo segundo. Que no tiene la necesidad de una respuesta animalesca en términos de reflejo. Que puede diferir sus respuestas, puede proyectar su futuro. Este mundo humano es magia. Magia pura. Y es el único ser que puede ser verdaderamente libre por elección, no por instinto. Bueno, yo creo que esa conciencia que algunos le llamarán Dios, otros le llamarán plan, otros le llamarán energía, llámenle como le quieran llamar, nosotros, cada uno de nosotros debería como reconocer que su propia conciencia es magia y la conciencia del otro es magia. Por eso esta mañana cuando escuché que una niña de 4 años murió ahogada en una de esas barcazas que están cruzando, los 14 adultos se salvaron, pero esa niña murió. Ese proceso de vida quedó trunco, esa conciencia que tenía un horizonte quedó ahí en el mar. Digo, ¿qué estamos pensando los seres humanos? ¿En qué estamos pensando que nos está pasando esto como especie humana, digo, ¿no? Bueno, por eso creo que la organización social tiene por base una idea de qué es la persona, qué es el ser humano, para qué viene, para qué está. No nos vivimos todavía como seres mágicos. Se nos va el programa, nos queda un segundo. Y bueno, y sí lo decía, que el otro se ame blanco de libertad. Me parece la más ética de las posturas. Quérete libre. Nos encontramos el próximo viernes. Chau, chau. Gracias, Gaby. Buen fin de semana. De nada. Gracias. Para la libertad.